Nueva cuenta free, sin comisiones por ahorrar. Scotiabank descubre lo que puedes lograr. Claro, la red donde todo es posible. Si quieres smartphones, tú me los das. Con 4G y mucho más. Si quiero estar en la internet, te doy tu propia página web. Central virtual para contestar. Los 1000 pedidos que seguramente te van a llegar. y es que no puedo ya chambear sin ti no. No importa a qué te dediques ni qué tamaño tenga tu negocio. Con Claro Empresas nunca estás solo. Estamos con Hugo Gómez, presidente del Consejo Directivo de la OEFA, para hablar sobre el proyecto de ley del Ejecutivo que se dice recortaría tremendamente las funciones de su institución y, en fin, ha generado mucho debate. Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a Rumbo Económico. Mucho gusto, Enrique. Hugo, cuéntanos, este proyecto de ley lo que dice es que se reduciría su capacidad de multar, ¿no? Salvo en los casos de infracciones muy graves y que atenten contra la vida y contra la salud de las personas, ¿no? Y además establece que ustedes deben utilizar las multas como último recurso, ¿no? Mucha gente ha salido a criticar y ha salido a decir que esto es una manera de amarrarle las manos a la OEFA y que para tal caso mejor cerremos a la OEFA porque ya no tendría sentido tenerla. Cuéntanos qué es lo que opinas. Mira, este proyecto de ley busca básicamente tres cosas. Por un lado dice que por 3 años el OEFA debe privilegiar la remediación ambiental, el dictado de medidas correctivas, ¿no? Más que el tema punitivo de las sanciones. Cuéntanos qué es una medida correctiva para que todo el mundo entienda. Las medidas correctivas son aquellas medidas que se dictan al final de un procedimiento sancionador y que tienen por objeto revertir los efectos de la conducta infractora. Y el OEFA, aprovechando esto, ya hace más de un año expidió unos lineamientos para el dictado de medidas correctivas, explicando en detalle los tipos de medidas que puede dictar. Por ejemplo, la orden de que la conducta infractora cese. Por ejemplo, puede ser ordenar que una relaveda se traslade a otro lugar, ordenar que una laguna sea limpiada o haya regeneración de una laguna. Las medidas correctivas pueden ser de compensación ambiental, de rehabilitación ambiental, de remediación. Es decir, lo que buscan es atacar de frente el problema causado por la infracción, reparar el bien jurídico. Y eso evidentemente beneficia directamente al ambiente y a la población. De acuerdo. Ahora, entonces, para terminar la idea, entonces, por un lado dice, durante 3 años que el OEFA privilegie las medidas correctivas, la remediación, más que el tema punitivo, ya, por un lado. Segundo dice, los procedimientos deben ser excepcionales, los procedimientos sancionadores. Y tercero, establece que cuando haya que multar, que la multa sea, una vez que el OEFA haya graduado la multa, con su metodología, o sea, el proyecto de ley respeta la metodología hecha por el OEFA, dice, ponlo en un 35%. Sobre el particular, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? En primer lugar, nosotros ya veníamos trabajando con el tema de privilegiar la remediación más que el tema punitivo. Es decir, hace ya más de un año tomamos la decisión de ir más hacia la remediación que el tema punitivo. Solo que es un proceso un poco lento porque había que capacitar a las personas respecto de las medidas correctivas. Hemos dictado pocas medidas correctivas, pero ahora tenemos de alguna manera una suerte de respaldo para poder dictar más las medidas correctivas. O sea, no es que la ley en la práctica haya cortado algo que ustedes tenían, porque ustedes ya venían comportándose de esa manera. Exacto, ya veníamos con el tema de privilegiar la remediación más que el tema punitivo. Segundo, procedimientos sancionadores excepcionales. Nuestros procedimientos sancionadores ya son excepcionales. Una de las cifras que tenemos es la siguiente, para que veas. Desde su creación hasta la fecha, mayo de este año, el OEFA ha impuesto 941 multas firmes. De esas, el 90% de esas multas derivan de expedientes que provienen de Ocinermin y produce. Solo el 10% derivan de supervisiones hechas por el OEFA. ¿Cuántas supervisiones ha hecho el OEFA desde que se creó hasta mayo de este año? Más de 5.500 supervisiones. Entonces tú tienes, el OEFA hace más de 5.500 supervisiones a las empresas, pero al final solo
terminan 96 multas firmes, menos de 2%. O sea, es como si hago 100 supervisiones y al final solo acaban en 2 multas firmes. Por eso es que ya consideramos que nuestros procedimientos son excepcionales y lo van a hacer aún más porque desde hace un año hemos decidido dar un nuevo enfoque, no una fiscalización de temas muy pequeños o menudos, sino una fiscalización integral de lo complejo. Por ejemplo, la fiscalización minera que vaya a toda una cuenca hidrográfica. Si voy a hacer la fiscalización pesquera a una bahía, toda una bahía y en temporada de pesca. Si es, por ejemplo, una fiscalización al sector hidrocarburos, a todo un lote de explotación o de exploración. Y si voy a hacer una fiscalización al tema eléctrico, a una línea de transmisión, una línea de distribución. Es decir, una supervisión más integral. ¿Y qué provoca eso? Procedimientos más complejos, más focalizados, de mayor calidad, pero en menor número. O sea más especializados. Y quiero agregar una cosita. 941 multas hemos impuesto. ¿Sabes cuál es el promedio de todas esas multas? ¿Cuál? 68 UITs. Entonces, ¿dónde está lo que a veces algunas personas dicen, oye, son muy altas las multas? Son 68 UITs. Solo en 5 casos nos hemos pasado de 1000 UITs, con la metodología que el proyecto de ley respeta. El proyecto de ley dice, vas a calcular tus multas con esta metodología. No ha cuestionado la metodología de la OEFA. Solo que ha dicho, va a ser hasta un 35%, porque quiere buscar un equilibrio en qué. Vamos a dictar una medida correctiva. Las medidas correctivas tienen un costo. Si incumple la medida correctiva, puedo dictar multas coercitivas. Y la multa coercitiva es distinta a la multa administrativa. Por lo tanto, yo no quiero que haya una doble o sobreimposición sobre el administrado. Porque recuerda, lo que estamos buscando es que haya un equilibrio entre la inversión y la protección ambiental. No queremos una fiscalización ambiental que desincentive la inversión, que genere sobrecostos, que afecte la competitividad económica, pero tampoco queremos una fiscalización laxa, débil, anodina, que no sirva para nada. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Y el OEFA quiere ese equilibrio. Y el proyecto de ley lo que está buscando es que haya equilibrio. ¿Entonces está involucrado en el diseño de este proyecto de ley? No, yo no he participado en la elaboración de este proyecto de ley, pero cuando me lo han consultado, he conversado con el equipo técnico de la OEFA y hemos visto que este proyecto plantea lo que ya venimos trabajando. De manera que yo le digo... O sea, no es que se los han impuesto, ustedes les consultaron y ustedes dijeron, oye, si tiene sentido porque venimos haciendo esto. El ministro me lo preguntó, revisé el texto. Es más, sé que el Ministerio del Ambiente y el personal del Ministerio de Economía y Finanzas han negociado. O sea, digamos, el texto que estamos viendo no es el texto primigenio. Ha habido negociación, digamos, el sector ambiente ha manifestado algunos pareceres que han sido tomados en cuenta. Entonces, ha habido una negociación y cuando a mí me han preguntado sobre este texto, lo que he dicho es, esto está planteando lo que ya el OEFA viene trabajando. Claro. Ahora, entonces, a ver, una primera conclusión es que esto realmente no les amarra las manos porque básicamente lo que han hecho es formalizar en un proyecto de ley una serie de medidas que ustedes ya venían tomando internamente, ¿no? Ahora, lo que a mucha gente le llama la atención es si ya se venían tomando todas estas medidas, ¿por qué es que existe la percepción de que la OEFA era muy discrecional o que tenía pues estas multas quizá arbitrarias? Porque eso es lo que se viene escuchando, ¿no? ¿Tú por qué crees que esto sucedía? Quisiera decir muchas cosas al respecto. Bueno, puedes decirlas. Voy a tener cuidado. Mira, primero yo imagino que hay un tema por parte de la OEFA de quizás no haber divulgado, hecho una mayor capacitación, digamos, sobre lo que estábamos haciendo, pensando por la población. Pero a quienes sí les hemos explicado bien son a esas empresas. Nosotros nos hemos reunido con las empresas, cada vez que hacemos un proyecto normativo lo hemos hecho, hemos prepublicado la norma, nos hemos juntado con los comentaristas, hemos recibido aportes y hemos tenido en consideración mucho de lo que nos han propuesto. Entonces, yo creo que el sector privado, las empresas fiscalizadas por el OEFA, saben muy bien que estábamos haciendo las cosas bien. Pero hay otras personas que quieren aprovechar un poco el pánico y crean una suerte de nube y señalar, pues no, las multas son altas, son arbitrarias. Y no es cierto. No es cierto. O sea, ahora todo el mundo puede ver las cifras. Y cuando yo a veces he hablado, el otro día hablé con uno de los críticos y le pregunté, ¿por qué dices que las multas son arbitrarias? Y me dice, no, yo me estoy refiriendo a unas resoluciones antiguas, donde el criterio del daño, ya, pero en tu columna tú vas a entender que las multas son arbitrarias en general. ¿Y cómo pueden ser arbitrarias? Le digo,
si cuando los administrados impugnan las decisiones de la OEFA, el 95% de las veces el Poder Judicial le da la razón a la OEFA. No son arbitrarias, están bien fundamentadas, no son altas, el promedio es 68 UITs. Claro. Pero hay una sensación, quizás en parte porque como la ley eleva a 30.000 UITs el tope, alguien puede pensar, se sanciona a todos con 30.000, y no es así. El OEFA ha elaborado varios tipos de infractores donde hay gradualidad, y lo que se ha pensado es, aquellas conductas que son ilegales y que dañan realmente la vida humana, esas son las van a ser castigadas con mayor severidad. Y además, dicho sea de paso, esa restricción que establece el proyecto, porque hay que aclararle, la gente lo debería tener bien claro, esa restricción que establece el proyecto, el 35% de la multa, no se aplica a esos casos graves, ¿no? Exactamente, mira, dice, no se aplica cuando hay un daño real muy grave a las personas, no se aplica cuando las empresas no tienen instrumentos de gestión ambiental, no se aplica cuando hay reincidencia, no se aplica cuando son actividades informales. Precisamente coincide con la escala de sanciones establecida por el OEFA, donde las actividades ilegales son las más severamente castigadas, las informales, y respecto de las formales, el tope real son 5.000 o 5.500 UITs, porque la mayor de las veces lo que se puede probar es daño potencial, no daño real. Claro. Daño real es bastante complicado. Ahora, yo tuve a Iván La Negra en el programa hace unos días y lo que decía Iván era, claro, pero esos supuestos donde no se aplica esa restricción son supuestos muy excepcionales. En la gran mayoría de casos vas a tener, por ejemplo, daño leve a la vida, leve a la salud, y ahí sí no se va a poder sancionar con fuerza. ¿Tú lo ves así? Pero eso coincide con nuestros actuales tipos infractores. Es decir, nosotros, antes de que salga esta ley, en los tipos infractores que ya hemos publicado, ya hemos aprobado y publicado a finales del año pasado y en este verano, se dice lo mismo. Para los casos más graves, más severos, esos topes, pero son los excepcionales, y ese es el mensaje que les hemos dicho. Es más, para que veas la coincidencia que hay entre la ley 30.011, que es la que eleva a 30.000, y esto, porque algunos han dicho, no entendemos, ¿por qué hace un año ustedes han propuesto la ley 30.011 y ahora se está proponiendo esto? Fíjate que sí hay coherencia. Cuando se propuso la ley 30.011, y a mí me tocó exponer esto en el Congreso, lo que lo dijimos fue, 30.011 es para sancionar las conductas más graves, cuando se presenten los factores agravantes más graves, claro, y eso es excepcional. Claro, y que esa, según el proyecto de ley, se sigue sancionando de la misma manera, entonces, claro, no habría una coherencia. De acuerdo. Quizá la razón por la cual la gente empezó a sentir, o empezaron los comentarios de que la OEFA sanciona de manera muy discrecional, es que antes las multas, hasta donde tengo entendido, eran unas multas, primero más bajas y segundo fijas, ¿no? Ahora hay un procedimiento, si quieres, que si bien tiene una metodología, es un procedimiento un poco complejo para poder determinar una multa. Entonces, el anterior sistema quizá era un poco más predecible y por eso la gente ahora está un poco asustada, ¿no? Hay 3 etapas. La realidad es que hay 3 etapas. Hay una primera etapa en que tienes multas tasadas, pero ya irrisorias. O sea, imagínate, 2 UITs, 5 UITs, o sea, con eso no disuades a nadie. Hay una segunda etapa en la cual ya hay márgenes. Recuerda tú, la Ley General del Ambiente estableció el tope de 10.000 UITs desde el año 2005 al año 2013. O sea, en 8 años ha habido ese rango de 10.000 UITs. Y en base a ese rango se han aprobado muchos tipos de infractores con rangos. Ahora hay una tercera etapa que también es con rangos. Pero lo que te puedo decir es que esta metodología que utilizamos sobre la base de criterios técnicos y objetivos busca la predictibilidad. De acuerdo. Porque hoy es muy difícil en algunos casos establecer multas tasadas. Yo lo que creo es que si es posible establecer una multa tasada, hay que hacerlo. Pero cuando no es posible, será gradual. Es posible. De acuerdo, Hugo, te lo agradezco muchísimo. Gracias por venir al Rumbo Económico. Gracias a ti, Enrique. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.